A ver, todos pensamos en coches que marcaron una época, por su velocidad, ¿no? Por su lujo, su potencia. Pero, ¿y si os digo que hay coches que lo hicieron por ser todo lo contrario? Pequeños, sí, ingeniosos y sobre todo absolutamente necesarios. Pues hoy vamos a hablar de eso, de un auténtico gigante en miniatura, un icono con esa forma de huevo tan característica que puso sobre ruedas a toda una generación y que, ojo, salvó de la quiebra a una de las marcas más legendarias que existen. Y esta historia, claro, la vamos a descubrir aquí, en Revolución sobre Ruedas. Y es que esta frase lo clava, resume perfectamente lo que fue el viaje de Lisetta. A ver, que nadie se imagine que esto salió de la mesa de diseño de un gran fabricante que buscaba el próximo superdeportivo. ¿Qué va? Nació de la pura necesidad, en un momento de crisis, como una solución brillante a un problema muy real. Fue la respuesta a una pregunta que se hacía toda Europa después de la guerra. ¿Cómo narices volvemos a movernos? Pero claro, de forma barata y eficiente. Para entender de verdad a Lisetta tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vámonos a la Europa de los años 50. Imaginaos el panorama, un continente que todavía se estaba recuperando de la guerra. Ciudades en ruinas, las economías por los suelos y la gasolina. La gasolina era casi un artículo de lujo. La gente necesitaba moverse, claro, para ir a trabajar, para ver a la familia, para reconstruir sus vidas, básicamente. Tener un medio de transporte propio no era un capricho, era una necesidad vital. Y en ese contexto, un coche grande y potente era, un sueño imposible para la mayoría. Hacía falta algo totalmente distinto, algo práctico, barato y sobre todo que no gastara nada. La clave no era la potencia, estaba clarísimo, era el ingenio. Y claro, como tantas otras veces en la historia del motor, ¿de dónde vino ese ingenio? Pues de Italia, cómo no. Nuestra historia arranca allí, en la cuna de esos diseños que siempre se han atrevido a romper moldes. Vamos a ver de dónde salió esta pequeña maravilla. Es que, el Isetta no era un coche como los que conocemos, pertenecía a una categoría que en ese momento lo petó, el microcoche. ¿Y qué era un microcoche? Pues algo a medio camino entre una moto y un coche. De hecho, muchos se podían conducir con el carnet de moto, así de simple. Llevaban motores diminutos, consumían poquísimo y el objetivo era muy claro, dar a la gente un transporte personal, para no mojarse cuando llovía y al precio más bajo que se pudiera. Fueron sin duda los auténticos héroes anónimos que motorizaron a la clase trabajadora de la época. Y si ya es curioso, esperad a oír de dónde salió la idea, porque es fascinante. El Isetta lo creó ISO, una empresa que hasta ese momento era famosa por hacer frigoríficos y motos. Sí, habéis oído bien, neveras. Y claro, esa mentalidad de electrodoméstico, de sacar el máximo espacio interior con el mínimo tamaño exterior, la aplicaron al coche. La seña de identidad, la más icónica, era esa puerta frontal, por supuesto. Todo el morro del coche se abría hacia afuera y se llevaba con él el volante y la columna de dirección. Una solución genial. Te permitía aparcar de frente, pegado a la acera, y salir directamente a la calle. Adiós a preocuparse por el espacio para abrir la puerta. Y por esa forma tan redondita y sus ventanas enormes, claro, se ganó el apodo de coche burbuja. Pero fijaos qué curioso, a pesar de ser un diseño revolucionario, de ganar incluso un premio en el Salón de Turín, la historia del Isetta en Italia fue súper corta. ISO, su creador original, fabricó solo unas 1000 unidades. 1000. La idea era buenísima, pero quizá era demasiado rara, demasiado adelantada para el mercado italiano de la época. Parecía que este pequeño genio se iba a quedar en eso, en una anécdota. Pero no, el destino le tenía preparado algo mucho más grande. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. La historia da un giro de guión y entra en escena un gigante alemán que en ese momento las estaba pasando canutas. Hablamos de BMW, conocida por sus cochazos de lujo y sus motos, pero con las fábricas destrozadas por la guerra y sin nadie que pudiera comprar sus productos caros. Y de repente ven en ese pequeño diseño italiano la tabla de salvación, lo que necesitaban desesperadamente para sobrevivir en la Alemania de posguerra. Y agarraos a la silla, porque la cifra es simplemente asombrosa. De las 1000 unidades que hizo ISO, BMW pasó a fabricar 161.728. 161.000. Es un aumento brutal que demuestra el exitazo que fue el modelo en manos alemanas. Porque BMW no se limitó a comprar la licencia y ya está. No, lo rediseñó de arriba abajo, lo adaptó a sus estándares de calidad, le metió su propio motor de moto, el de la R25, que era súper fiable, y lo convirtió en un fenómeno de masas. Y ojo, el Isetta no solo salvó a BMW de la quiebra, sino que se convirtió en un símbolo del Wirtschaftswunder, el famoso milagro económico alemán. Claro, un coche con una personalidad tan arrolladora no se podía quedar con un solo nombre. Era imposible. Su diseño era tan peculiar, tan simpático y tan raro a la vez que en cada país donde aterrizaba, la gente le sacaba un mote. Un apodo que, reflejaba la cultura y el humor de cada sitio. Así que, ¿cómo lo llamaban por ahí?
Pues mirad, esta tabla es una pasada. En Alemania, su casa de adopción era lógicamente Das rollende Ei, el huevo rodante. En Francia, con ese humor que tienen para la comida, le llamaban pot de yaourt, el tarro de yogur. Es que es perfecto. En Brasil el mote era genial, bola de fútbol de Fenemé, o sea, la pelota de fútbol de un camión, por una marca de camiones muy famosa de allí. En Chile y Uruguay más directo, el huevito, y en Argentina el ratón, por cómo se movía por la ciudad. Cada apodo es como una pequeña prueba de cómo este coche se ganó el cariño de la gente en todo el planeta. El éxito fue tan grande que en BMW se dieron cuenta de que el concepto daba para más. El huevo rodante había cumplido su misión con creces, pero el mercado empezaba a cambiar. La gente ya no solo quería moverse, quería poder llevar a la familia. La misma prosperidad que Lisetta había ayudado a construir, ahora estaba cambiando las reglas del juego. La cosa era sencilla. El Isetta, con solo 2 plazas, se quedaba corto para las familias que empezaban a tener un poco más de dinero. La respuesta de BMW, el modelo 600. Ojo, no era un sustituto, era una evolución. Era como coger la fórmula del éxito del Isetta y aplicarla a un coche de 4 plazas. Un intento de competir en un mercado que se volvía por momentos mucho más exigente. Vamos a ver las diferencias. El BMW 600 mantenía la puerta frontal. Eso no se tocaba, para el conductor y el copiloto. Pero le añadieron una puerta lateral, una normal, a la derecha para que la gente pudiera entrar a las plazas de atrás. Y claro, para mover a 4 personas y más peso, le pusieron un motor mucho más potente, un boxer de 2 cilindros y casi 600 centímetros cúbicos, que venía de la moto BMW R67. Con esto ya podía pillar los 103 por hora, una velocidad mucho más decente. Era básicamente un Isetta que se había apuntado al gimnasio y se había hecho más práctico para una familia. Este gráfico lo deja clarísimo. La barra del BMW Isetta, vamos, es que domina por completo. La del BMW 600, con unas 34.000 unidades, pues tuvo un éxito bastante más modesto. ¿Y por qué? Bueno, aunque era un coche con mucha lógica, se topó con una competencia brutal. Su mayor rival era el Volkswagen Escarabajo. Por un precio parecido, te daba la imagen y la practicidad de un coche de verdad. 4 puertas, un maletero en condiciones, un diseño normal y robusto. Para una familia que llevaba tiempo ahorrando, el Escarabajo parecía una apuesta más segura y, por qué no decirlo, más aspiracional que el BMW 600, que seguía siendo un poco peculiar. Es increíble cómo un coche tan pequeño puede tener una historia tan grande. Si todo esto os está pareciendo interesante, un me gusta y una suscripción siempre ayudan al canal a seguir contando historias de coches legendarios. Pero bueno, como en todas las grandes historias, siempre llega el final de un capítulo. La época dorada de los microcoches, aunque fue alucinante, la verdad es que duró poco. Así que vamos a ver por qué el Isetta dejó de fabricarse y, sobre todo, qué legado nos ha dejado. Aquí en esta cronología se ve muy bien. Fue un ciclo de vida de casi 10 años. Nació en el 53 en Italia, renació y triunfó con BMW desde el 55, la familia creció con el 600 en el 57 hasta que se acabó la producción en el 62. Fue una década súper intensa, en la que pasó de ser una cosa rara a ser un salvador y al final una reliquia de un tiempo que estaba a punto de desaparecer. Y la pregunta es obvia, ¿no? Si era tan popular, si la gente lo quería tanto, ¿por qué dejaron de hacerlo? Pues la respuesta, curiosamente, no está en el coche, está en el mundo que lo rodeaba. Un mundo que estaba cambiando a una velocidad increíble, en parte gracias a la libertad de movimiento que el propio Isetta había ayudado a conseguir. Es una ironía, pero el Isetta fue víctima de su propio éxito. O mejor dicho, del éxito de la recuperación económica que él mismo ayudó a crear. Conforme la gente empezó a tener más dinero en el bolsillo, sus aspiraciones cambiaron. Ya no bastaba con tener un transporte básico. Ahora querían más espacio, más comodidad, más potencia. Querían la imagen de un coche normal. El mismo milagro económico que el Isetta simbolizaba, ahora creaba clientes que pedían algo más grande. La era del microcoche, que había nacido de la necesidad y la austeridad, se acababa. Y aquí está la magia de su legado, lo que lo hace tan especial. El Isetta dejó de ser algo que se necesitaba para convertirse en algo que se deseaba. Hoy en día es un clásico de culto. Es que ves uno por la calle y es imposible no sonreír. Representa una época de ingenio brutal, de optimismo a pesar de todo y de un diseño que valoraba la inteligencia por encima de la fuerza. Es muchísimo más que un coche. Es una cápsula del tiempo sobre ruedas, que nos recuerda que a veces las mejores soluciones aparecen cuando te atreves a pensar de una forma totalmente diferente. Por eso mismo nos encantaría saber, ¿hay por aquí alguien que llegara a conducir un Isetta? ¿O quizá vuestros padres o abuelos tuvieron uno? Contadnos las historias en los comentarios. Cada recuerdo, cada anécdota personal hace que la leyenda de este coche sea todavía más grande. Nos ayuda a todos a entender qué significó de verdad tener uno. Animaos a compartirlo.
Y con esa reflexión lo vamos a dejar por hoy. Elisetta nos enseñó una lección muy importante, que no hace falta ser grande para causar un impacto enorme. Nos recordó que, a veces, es en los peores momentos, en los de mayor dificultad, cuando sale a la luz el ingenio más puro. Un pequeño huevo rodante que salió de una fábrica de neveras y que no solo salvó a una de las marcas más potentes del mundo, sino que se ganó, por derecho propio, un lugar para siempre en el corazón